Sí, por aquí estoy. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, y obviamente darle las gracias a nuestro invitado de hoy, Horacio Melo, el gerente general, cofundador también de la empresa Solarity. Me gustaría dejar con ustedes a Cristian Javier, nuestro nuevo director de carrera de la Escuela de Maquinaria, perdón, y Mantenimiento, ¿sí? Cristian, te dejo entonces con las palabras de inicio para que puedas hacer un saludo inicial. Gracias, Juan Pablo. Es difícil recordarlo porque casi te cae ahí con mecánica automotriz, pero claro, somos mecánica, somos maquinaria, mantenimiento y ahora nuestra nueva carrera que es energía renovable. Así que agradecer la invitación. No pude estar en la cita anterior porque se me topa de repente con un posgrado que estoy haciendo. Igual hoy día voy a estar unos minutitos acá para los saludos y esperar que esto se siga dando, porque yo antes de ser director sí te estuve mirando en algunas, por ahí en algunos canales YouTube que hacía algunas charlas y me parecen súper relevantes, sobre todo hoy día en temas atingentes a los alumnos para que puedan abrir su mente y ver el abanico de posibilidades que existen esto de la energía renovable con una amplia gama. Hoy día, por ejemplo, hoy día estamos atestados acá en la sede, esta sede que no es amigable con el medio ambiente pareciera porque cuando hace frío se siente mucho y cuando hace calor se siente mucho. Y ahí yo creo que estos jóvenes que vamos a sacar al mercado, que están próximos ya el año que viene, tienen mucho que decir y creo que van a salir bastante bien preparados. Y sin duda que la experiencia que tu invitado puede brindarnos en esta charla, ellos tienen que saber tomarla, amalgamarla bien y después ir tomando todo lo que ellos aprendan para poder desarrollar sus competencias en el perfil profesional. Así que te vuelvo a agradecer la invitación y espero en la próxima ya estar un poquito más de tiempo, pero como te digo, me topa con este posgrado que estoy haciendo. No hay ningún problema. Muchas gracias de todas maneras, Cristian, por tus palabras y bueno, esperamos, como bien te comenté, tenerte nuevamente acá en este espacio, que también es obviamente ya propio de la escuela. Así que eso, muchas gracias. Y bueno, le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Horacio. La verdad es que Horacio no tuvo ningún problema en aceptar nuestra invitación, así que te agradezco nuevamente. Y es súper clave lo que vamos a conversar hoy día, Horacio, porque bueno, dentro de la carrera de técnico en energías renovables, estamos abordando distintos ciclos temáticos y partimos en septiembre con el tema de compra y venta de energía. De hecho, antes del 18 pudimos estar con una empresa que contrató un modelo ESCO de compra de energía. ¿Ok? Entonces estuvimos hablando cómo funciona más o menos el modelo de negocio por parte de la demanda, ¿cierto? Por parte de las empresas a las que ustedes mismos como organizaciones, como empresas ESCO, venden esta energía. Entonces, en ese contexto, me gustaría, bueno, darte la primera palabra, Horacio, para que te presentes. Me gustaría saber quién es Horacio, para que todos nuestros alumnos te conozcan. ¿Quién es Solarity también? ¿Y qué es lo que ha hecho Solarity durante todo este tiempo? ¿Y cómo nace un poco este modelo, ¿cierto? Que rompe un poco el esquema, ¿sí? De vender energía ya no de una manera convencional, sino que a través, por ejemplo, de energía fotovoltaica. Te escuchamos, Horacio. Sí, hola a todos. Bueno, primero, obviamente, agradecerles por la invitación de Juan Pablo. Feliz de participar en esta instancia y ojalá que más que yo hablando mucho, hayan varias preguntas y que podamos generar una discusión alrededor de los temas que pueden ser interesantes de discutir. En términos muy simples, yo soy Horacio Melo. Hoy día, como tú decías, soy gerente general de Solarity y uno de los fundadores. Antes de eso tuve experiencias de distinta índole. Fui director ejecutivo de un programa de la Corfo que se llama Startup Chile, que para los que no lo conocen es un programa que en términos muy simples busca potenciar el emprendimiento de alto impacto o global desde Chile para que cada vez tengamos más emprendedores que piensan global, más empresas tipo Corner Shop o varias más que hay hoy día que están entre comillas de moda, pero que es una buena cosa. También trabajé en grandes corporaciones como Procter Gamble y Land, que ahora se llama Latam, y otras de ese tipo que al final también son buenas experiencias para ir complementando con una cosa que yo siempre había querido hacer, que es emprender y tener algo propio. Y con esa lógica, hace cerca de 8 años, un poquito más de 8 años, nace Solarity, que junto a José Luis Carballo, que es mi socio, que es ingeniero eléctrico de la Católica y con un máster en ingeniería de Stanford. En una conversación, nosotros nos conocíamos de antes, en una conversación nos dimos cuenta de que teníamos una idea similar, que era hacer esto de
de la generación distribuida detrás del medidor, que hoy día afortunadamente es cada vez más conocida, pero hace 8 años nadie tenía idea de qué se trataba, de hecho nos miraban un poco extraño. Y en esas primeras conversaciones nos dimos cuenta que el modelo que más estaba funcionando en el mundo, y el mundo es principalmente Estados Unidos, Australia y en menor medida Europa, era el de, que hoy día se conoce más como modelo ESCO, pero técnicamente es venta de energía más que modelo ESCO. Y la principal razón por la que es el modelo que más funcionaba tenía que ver con que la inversión inicial, que era muy alta, hoy día ha bajado mucho de precio, pero sigue siendo alta, no está en manos del usuario, sino que está en manos de estas empresas que eh, se dedican a vender energía en vez de vender equipamiento. Y así fue como empezamos. Al poco andar nos dimos cuenta que si nos dedicábamos a las casas no era financieramente rentable, por lo tanto estábamos haciendo una empresa que no era sustentable en el tiempo o sostenible en el tiempo. Y nos dimos cuenta que en verdad había que ofrecer el servicio de venta de energía a otras empresas. Así fue como empezamos. Al principio yo siempre digo que fue más una evangelización que una venta. O sea, íbamos, le tocábamos la puerta a empresas grandes mostrándole lo que nosotros hacíamos, que instalábamos plantas solares, que nosotros somos dueños de la planta solar, que por lo tanto la inversión, el diseño, la instalación y la operación de estas plantas corre por parte nuestra, y que ellos lo único que tenían que hacer es comprar energía como siempre. La diferencia es que ahora una parte de esa energía la compraban a Solarity y era energía limpia, y nuestra promesa es que fuera al mismo tiempo más barata. Y sonaba súper lindo, pero igual las empresas en Chile, como que, o por lo menos en Chile, dicen, ¿dónde está la letra chica? Y se cuestionaban un montón como qué es lo que no estaban viendo y dónde estaba como el engaño, entre comillas. Eh, y la verdad es que los primeros años fueron bastante difíciles, siempre como que se cuenta la parte linda de la historia, pero como nosotros entramos muy temprano, la verdad es que no existía una industria. Fuimos de las primeras empresas en este ámbito, y al final, junto a un par de empresas más, lo que estuvimos haciendo y seguimos haciendo es construir una industria más que solo la empresa en particular. Afortunadamente, 8 años después, hay cada vez más interés. El tema del cambio climático ha también tomado cada vez más fuerza, por lo tanto, eso también ayuda. O sea, nosotros hicimos varias pruebas al principio y la conclusión fue que energía más cara por ser limpia no había ninguna posibilidad. O sea, a nadie le interesaba comprar energía más cara solo por el hecho de ser limpia. Entonces, eso por un lado nos puso mucha presión, que terminó siendo bueno en tener que ser siempre competitivos en términos de las tarifas que ofrecíamos. Y nuestra ventaja siempre va a ser que al mismo precio o incluso a una tarifa un poco menor que a la que accedían los clientes, uno puede ofrecerle energía limpia. Ese es un Perfecto. poco como el mega resumen de lo que hacemos y de lo que ha pasado en los últimos años. Oye, Horacio, pero tú vienes de un mundo, obviamente, claro, de desarrollo de empresas, de desarrollo de nuevos negocios, pero ¿cómo te vinculas con la energía solar? ¿De dónde parte esto? Al fin y al cabo, bueno, se te coincide más o menos con el desarrollo del net billing, ya a esas alturas teníamos la ley, el reglamento que estaba obviamente también ya publicado, pero ¿cómo parte eso? ¿Cómo ven esa oportunidad de vender energía con el sol? Sí, de hecho, yo antes de Solarity tenía cero vínculo con la industria de energía en el sentido más amplio. Yo siempre estuve más relacionado a cosas, a cargos comerciales en empresas muy diversas, primero retail, después aeronáutico y este programa del gobierno que promueve el emprendimiento. Afortunadamente, mi socio siempre ha estado metido en el rubro. Su primer trabajo fue en CGE, o sea, ha pasado por distintos aspectos de la industria. Entonces, al final era un buen complemento. Obviamente que al final uno termina aprendiendo más en la calle que en la universidad. Entonces, después de 8 años, hoy día tengo una pequeña especialización en energía renovable aprendido en la calle más que en un aula. Y respecto a lo segundo, al final la ley estaba, pero una cosa que pasa en cualquier industria cuando uno quiere hacer algo un poco disruptivo, como desde la lógica del emprendedor, es que y uno se da cuenta como mientras lo va haciendo, que si uno espera que las leyes funcionen como tienen que funcionar, al final no haría nada.
Entonces, como que en los primeros años, y quizás un poco iluso también, o quizás porque es la actitud que hay que tener, no nos importaba tanto como el estado de la ley o qué permitiera la regulación con respecto a este tipo de plantas. Sabíamos que si uno hacía plantas de autoconsumo, la regulación era bien poca, que es principalmente un T1 que es equivalente a tener un grupo electrógeno operando en una empresa. Y el NetBilling, como tú muy bien dices, lleva poco tiempo. El NetBilling, la primera versión es del 2013, pero también nosotros encontrábamos que tenía muchas falencias, un límite de 100 kilos absolutamente arbitrario, por lo tanto, como te decía, en verdad empujábamos por tener clientes y estábamos mucho más enfocados en generar como momentum con este servicio, y teníamos, entre comillas, la tranquilidad de que si es que la industria agarraba vuelo y crecía lo suficiente, iba a haber presión para que el regulador después, valga la redundancia, regulara donde tuviera que hacerlo. Y 8 años después, si uno mira, la regulación ha mejorado. Yo creo que todavía hay muchísimo por hacer. O sea, hoy día, si uno mira la industria de generación distribuida detrás del medidor, o sea, excluyendo PMGE, han habido avances, pero siguen habiendo, a mi juicio, problemas de fondo, de cosas que tienen que cambiar si es que en verdad Chile quiere que la generación distribuida detrás del medidor sea un porcentaje relevante de la materia energética. Que a mí, con todo el sesgo del mundo, me parece que es lo correcto. Si uno mira ejemplos como Australia hoy día más del 20% de la energía que se genera es de soluciones detrás del medidor, y ellos apuntan a tener cerca de un 50%. Si eso ocurre y hay proyecciones en Chile de qué es lo que pasa con la transmisión, con la distribución y con todas las inversiones que hay que hacer en las distintas industrias o segmentos, y hay beneficios muy grandes para los usuarios. O sea, la generación distribuida detrás del medidor tiene muchos beneficios al usuario final, que al final es una de las grandes ventajas o claves dentro de este modelo. Sí, de todas maneras, Horacio. Oye, ustedes entonces lo que hacen como Solarity es buscar los clientes y les hacen esa oferta que tú ya mencionaste respecto de, ok, nosotros instalamos los módulos fotovoltaicos, el sistema completo, y les vendemos. Entonces ustedes se comprometen a comprarnos, ¿cierto? Todos los kilowatts hora que salen, obviamente, de la planta. Sí, ese es un poco el negocio. Si nos puedes explicar un poco más, o cuál es la propuesta de valor, más allá, obviamente, de ser energía limpia. Aquí hay una reducción de ese precio, pero esa reducción se aplica, obviamente, a la parte de energía. Sí, claro. Como tú bien dices, en términos simples, nosotros lo que le ofrecemos al cliente es instalarle una planta solar. Nosotros cubrimos la inversión de esa planta solar, y nosotros diseñamos, construimos y la operamos a costo nuestro. Y lo que hacemos con el cliente es fijar una tarifa en el caso. Voy a pasar una pregunta ahí rápido, que aquí de paso la respondo. Nosotros a los clientes libres les ofrecemos una tarifa fija versus la tarifa que pagan de suministro, y a los clientes regulados les hacemos un descuento fijo sobre AT43, que es normalmente la tarifa que ellos ven. Entonces, eso es todo lo que le ofrecemos. O sea, al final es venderle energía limpia y más barata, con un servicio extraordinario. O sea, nosotros hacemos esfuerzos muy grandes en que nuestro servicio sea muchísimo mejor que el de la competencia y que el de las industrias más tradicionales de energía. Y claro, lo que el cliente tiene que hacer a cambio es comprometerse a comprarnos la energía por un periodo que es relativamente largo, que hoy día va de entre 15 a 20, incluso tenemos algunos contratos de 25 años. Y además de eso, nosotros obviamente le entregamos como complemento servicio de monitoreo, le estamos contando semanalmente, hacemos un reporte de cómo están las plantas. Tenemos un equipo hoy día creciente que está en la calle haciendo operación de mantenimiento. De hecho, dentro de las cosas, hay varias razones por las que me parece interesante estar hoy día conversando con usted. Una de ellas es porque tenemos hoy día 2 exalumnos de la carrera que trabajan Mira, con qué nosotros. bueno. De hecho, ahorita se conectó Sebastián, que es uno de ellos. Y al final tenemos mucho foco, y como nosotros vemos el futuro, es que vamos a estar por los próximos 20 años. Por lo tanto, siempre le decimos al cliente, nosotros no queremos ser un proveedor tuyo, queremos ser un socio en temas de energía. Y eso significa, primero, que vamos a tener una planta solar en tus instalaciones, que la vamos a cuidar. Eso significa que vamos a estar viniendo varias veces durante el año a hacer distintas cosas, y por lo tanto también puede ser que identifiquemos cosas que tú no estás viendo en tu instalación. No sé, si la planta está en el techo,
quizás al subirnos vamos a identificar otro problema que no tiene absolutamente nada que ver con la planta solar, y lo vamos a ayudar o resolverlo, o al menos levantar la mano de que tiene algo ahí. Y obviamente que los temas de energía complementarios como demand response o manejo en general de uso eficiente de la energía o monitoreo o lo que sea, son servicios que nosotros de a poco también le hemos ido ofreciendo a nuestros clientes, o que en otros casos tenemos la presión de los clientes para que lo entreguemos. Entonces, al final nuestra visión es que los servicios detrás del medidor son muy relevantes, y generar energía detrás del medidor debiera ser uno de los pilares de la matriz en Chile, y ahí es donde nosotros estamos enfocados hoy día. Perfecto. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que tienen ustedes al momento de traspasar, por ejemplo, esta propuesta de valor que ustedes tienen? Porque yo me he dado cuenta, dentro de mi pega, digamos, de todos los días, es que hay una simetría de información respecto de, por ejemplo, empresas como ustedes respecto al cliente, respecto que no entienden, por ejemplo, cómo funciona el autoconsumo, qué pasa con las inyecciones, qué pasa con la transferencia, ponte tú, a otros usuarios, o sea, a transferencias remotas, ponte tú, ese tipo de cosas que hoy día la ley permite, pero que el jefe de administración o que la persona, ponte tú, a cargo, ponte tú, del área de energía no las maneja. Entonces, ¿cómo ustedes enfrentan esas dificultades en el día a día? Sí. Es complejo, o sea, al final, en general, la distribución explicada a un cliente que no sabe nada de energía no es tan sencillo. Y si uno después se mete como al detalle de los reglamentos y cómo funcionan las leyes, lo hace más complejo. Nosotros, y esto es una iteración constante y seguimos aprendiendo mucho respecto al tema, en nuestros procesos de facturación tenemos como no es una factura, pero es como una boleta en el fondo que tiene el detalle, y que en ese detalle nosotros incorporamos un balance completo, pero explicado muy, muy sencillo. Entonces, lo que tratamos de hacer es que el cliente vea eh, permanentemente cómo hubiera sido si es que Solarity no existiera en su operación. O sea, esto es lo que tú estarías pagando, o sea, esta es la energía que consumiste, esto es lo que estarías pagando si no estuviera Solarity, y así es como hoy día funciona con planta solar. Ese es como el más sencillo. Después, cuando es un cliente que tiene inyecciones remotas o tiene excedente en el billing, también vamos mostrando ese detalle, y al final, como, porque son 3 o 4 o incluso 5 como temas que son relativamente complejos de explicar, al final lo más relevante es que nosotros encontramos una manera que es relativamente sencilla de explicarle cada uno de esos puntos, mostrando como comparativos. Y siempre estamos recibiendo feedback de ellos para mejorar, porque, como tú muy bien dijiste, es un tema complejo, y normalmente nuestros clientes no saben mucho de la industria de energía, por lo tanto tratamos de explicarle sencillo, pero que no sé si hoy día estamos en el óptimo, todavía seguimos buscando alternativas. Perfecto. Horacio, para el tema del diseño, ¿cómo ustedes plantean, obviamente, me imagino, dejando fuera obviamente la capacidad de instalada permitida, digamos, que te da la distribuidora, pero me refiero al tema del diseño para asegurar de que, obviamente, el mayor porcentaje de esa energía se autoconsuma, o en el caso, por ejemplo, que haya inyección de excedente, esas inyecciones puedan ser remuneradas, porque al fin y al cabo el cliente en este caso se compromete a comprar toda la energía que genera la planta. Sí, nosotros tenemos distintos modelos dependiendo del tipo de cliente, como dije hace un rato. Y ahí también lo importante en términos del diseño óptimo de una planta solar, es claro, si es que es net billing, es simular hasta el tamaño que permite facturación cero, que al final es el que corta. O sea, tú lo acabas de decir por encima, que la distribuidora reconoce inyección, e incluso está dispuesta a pagar excedente, siempre y cuando uno demuestre que el diseño o el tamaño de esa planta es una planta para autoconsumo, pero que ese autoconsumo en la normativa al final quedó como una facturación cero. O sea, que además de kilowatt hora incluye un par de cargos adicionales a los que uno puede descontarle estas inyecciones. Entonces, en el billing diseñamos así, diseñamos para asegurar que es facturación cero. Por lo tanto, si es que hubieran excedentes que no se metían con consumo, esos puedan ser pagados. Y en ese caso, nosotros a los clientes les facturamos cuando ve el beneficio del uso de la energía. Por lo tanto, si es que autoconsumo directo, eso se factura.
si es que autoconsumo que se fue, o sea, perdón, si es energía que se fue a inyección, nosotros se la facturamos cuando ese excedente se metió con consumo. En el caso de los clientes libres o de las plantas de autoconsumo, porque tenemos, al final tenemos tres figuras, hay un autoconsumo sin inyección. En el caso del autoconsumo sin inyección, son plantas que están con relés de potencia inversa, o sea, si es que hubiera más generación que consumo en algún momento determinado, el relé regula para que la planta no genere más que el consumo de ese instante. Por lo tanto, en ese caso, nosotros diseñamos plantas para autoconsumo puro en el fondo, o sea, que en verdad no genere excedente, a menos de que el modelo financiero permita, no sé, 3, 4 o 5% de energía que se pierde, o sea, que en este caso se disipa. Y por último están los clientes libres como tal, y en ese caso lo que hacemos, también diseñamos plantas para autoconsumo, pero depende muchísimo de la curva de consumo del cliente, si es que nosotros hacemos un autoconsumo puro, o sea, que no tenga inyección, o si es que hacemos un autoconsumo que tenga inyecciones, y en ese caso lo conectamos como PMGD, que normalmente es un PMGD de impacto no significativo, en instalación compartida, que es una figura que existe, que es un PMGD simplificado, y que además permite ocupar la misma infraestructura que tiene el cliente en términos de empalme. Perfecto, súper, súper claro. Horacio, tú hablaste de contratos de 10, 15, 20, incluso más años. ¿Y cómo se plantea hoy día, ¿cierto?, el proyectar un contrato de tan largo plazo, considerando que los clientes muchas veces no buscan, generalmente los tomadores de decisiones no están mucho tiempo y tampoco les gusta, quizás, no sé, o sea, a no ser que haya una estrategia corporativa clara, el firmar un contrato de largo plazo. Por otro lado, tienes el tema de los activos, ¿cierto? Los inversores, que probablemente vas a tener que hacer uno o dos recambios en ese periodo. Está un tema también asociado quizás a la pérdida de generación, que es menor en ese periodo, pero de todas maneras, digamos, afecta, me imagino, a los flujos que ustedes tienen para rentabilizar el negocio. ¿Cómo hoy día, digamos, abordan, digamos, estos desafíos de tener contratos de tan largo plazo, considerando todas estas barreras que te mencioné? Sí, de hecho, si la pregunta fuera cuáles son las barreras para vender, el plazo por un tiempo largo fue quizás la más grande. Hoy día ha cambiado un poco y hay dos posturas bien claras en los clientes. Hay clientes que dicen, dame el plazo más largo que tengáis porque con eso me aseguro ahorros por mayor tiempo. Y están los, dame el contrato más corto que se pueda porque el mercado fluctúa mucho y quizás terminar teniendo un problema pagando más caro. De los segundos tenemos cada vez menos. Eh, yo tengo la sensación de que los clientes están cada vez más informados respecto a, en general, cómo funciona la industria eléctrica. Nos topábamos mucho con clientes que creían que lo único que pagaba era energía y no veían los otros cargos variables, que al final es una parte importante de la cuenta y es un costo creciente y que es difícil bajarlo porque al final es poca tecnología y mucho fierro al final, porque es transmisión, distribución. Pero como te decía, ha ido cambiando con el tiempo y un poco más con respecto a los equipos. Eh, los paneles hoy día, y esto obviamente que no hay certeza porque son pocas las plantas que ya tienen más de 25 años, pero la vida útil estimada de una planta solar, o sea, de un panel solar es entre 25 a 30 años, con una degradación de más o menos un 15% al año 25, por lo tanto sigue siendo una planta que genera relativamente harto. O sea, que un panel 25 años después genera el 85% de lo que generaba el año 1, es interesante. Y en el caso de los inversores, que como tú dices, duran menos y duran 10 años, hoy día en general los fabricantes tienen buenas garantías extendidas. Nosotros hoy día estamos moviéndonos más a un modelo en algunos casos tenemos considerado el recambio de equipo y en otros casos tenemos estas garantías extendidas que al final los fabricantes, yo creo que está bien como customizado para el caso de empresas de venta de energía. O sea, que entienden, el fabricante de inversor entiende que esta planta va a tener un contrato de 25 años, por lo tanto te ofrece este servicio al final de recambiarte los equipos por un seguro al final. Eso Perfecto. funciona. Mira, qué interesante. Horacio, hoy día, por ejemplo, ustedes tienen un negocio, esto más que un negocio fotovoltaico, esto es un negocio de venta de energía y hay que entenderlo como eso. Y en ese contexto, mientras más energía genere la planta, entre comillas, más plata, digamos, cobran ustedes, ¿cierto? A fin de mes.
Entonces, ¿cómo hacen o cómo equilibran, por ejemplo, la necesidad de mantenimiento, de limpieza, por ejemplo, de la planta o el hecho? ¿Cómo ustedes detectan cuándo es necesario, por ejemplo, acudir a una planta? ¿Por qué? Porque se está bajando el punto de equilibrio respecto de la generación que deberíamos tener respecto, por ejemplo, de lo que estamos teniendo, po. Imagínate, por ejemplo, con temas de limpieza, por ejemplo. Plantas grandes, plantas de 100, 150 kilowatts, por ejemplo, que obviamente imagino que ustedes limpian en el marco, digamos, del mantenimiento cuando es necesario hacerlo, es decir, cuando obviamente esa pérdida de energía es menor a lo que me cuesta ir a limpiarla, por ejemplo. Me dejaste dando bote para pasar el dato de que estamos buscando practicantes para limpieza de plantas. Perfecto, te voy a mandar un correo, ¿ah? Eh, si queda interesado y les puedo dar mis datos. Para mí la operación es un tema que cobra cada vez más importancia en Solarity, obviamente porque cada vez tenemos más potencia instalada, y al mismo tiempo es el tema que yo encuentro por lejos más entretenido. Estamos con varios desafíos, tanto de tecnología como para poner en términos simples, de calle. Por un lado, nosotros subcontratamos hoy día, yo me atrevería a decir que entre el 60 a 70% de las limpiezas que hacemos, y tenemos internalizadas algunas limpiezas en un muy buen equipo, que son los exalumnos que dije antes del book. Y nos ha ido súper bien con ese modelo. O sea, la contratación de Sebastián e Ignacio, que son estos dos exalumnos, es una prueba piloto que nosotros se nos ocurrió hacer de qué pasa si empezamos a limpiar nosotros mismos. Y nos ha ido súper bien. Entre medio generamos algo de tecnología y cada vez que tenemos una visita, ya sea para limpiar o para hacer mantención preventiva o correctiva, tenemos una aplicación donde uno puede hacer un reporte en línea y queda notificado hasta con fotos qué es lo que se hizo. Entonces estamos haciendo cosas bien interesantes como en el ámbito completo. Y nos ha ido bien, como te decía, limpiando nosotros mismos. Tenemos mejor trazabilidad, lo estamos haciendo más barato. Y también nos permite probar otras cosas, como por ejemplo que compramos un robot que es bien chulo, que al final es como un autito, debe ser, no sé, de 80 por 60, que uno sube a la planta solar, lo maneja con control remoto. Ese robot tiene la opción de limpiar en seco o con agua. Al final uno lo opera mirando lo que está pasando, igual que un autito a control remoto al final. Si es que hay strings que están separados, uno lo toma, lo pasa al otro y sigue funcionando. Si es que es un string completo que está como en una gran como una gran planta, llegar y pasarlo. Entonces, para poner ejemplos de cosas que estamos haciendo y que son bien interesantes y que nos han permitido aprender muchísimo. Y al mismo tiempo la industria de limpieza de plantas solares se ha ido desarrollando súper bien. Y nosotros, además de esto que te contaba, tenemos otros 3, 4 proveedores con los que hacemos el resto de las limpiezas. Por ejemplo, ahora que ya estamos en temporada alta de limpieza, no damos abasto con hacerlo nosotros mismos, por lo tanto tenemos ahí un modelo híbrido entre cosas que hacemos internamente y otras que hacemos con terceros. Y lo mismo pasa con la operación preventiva o sea, ¿cómo se llama? El mantenimiento correctivo y preventivo. También hay parte que la hacemos nosotros y otra parte que la tercerizamos. Lo más importante al final del día es tener un manual clarito de operación y mantenimiento y ir haciendo un checklist en cada una de las plantas para asegurar que está, por un lado, como tú decías, cerca del óptimo de generación, pero por otro lado, e incluso más importante, para asegurar que los riesgos típicos de una planta solar están en su mínima expresión. O sea, asegurarse de que todas las tuercas están bien apretadas, que no hay arcos, que no hay conectores tocando techos o cubiertas, y así una serie de cosas que nosotros ya tenemos en un check y que vamos revisando constantemente. Perfecto, y con eso me imagino que han logrado bajar, obviamente, la necesidad de mantenimiento correctivo, probablemente. A las plantas operan, digamos, con una disponibilidad mucho más grande, una confiabilidad mayor también. Y en ese sentido me gustaría, Horacio, si nos pudieras comentar cuáles son las fallas más típicas que ustedes han tenido, que obviamente me imagino han ido bajando, pero cuando pensamos en una planta fotovoltaica de estas características, ¿cuáles son los principales fallos o las principales preocupaciones que deberíamos tener para poder mantenerlo operando el mayor tiempo posible? Ahí Sebastián podría abrir su micrófono, que está más al día que yo, pero no, pero si yo hago una historia, al final Solarity cuando partió, el desafío principal era vender. Lo voy a poner en términos muy simples y en blanco y negro.
Después el desafío principal era construir. Y hoy día el desafío principal y creciente es operar. ¿Y por qué digo eso? Porque si tú miras ahí, no sé, el 2017-2018, yo me atrevería a decir que la principal fuente de menor generación era el ensuciamiento. Y es porque simplemente teníamos recursos limitados como todas las empresas, o seguimos teniendo recursos limitados, pero el foco estaba puesto en vender y en construir. Entonces, tengo tantos recursos, ¿qué hago? ¿Sigo construyendo o limpio? No, mejor voy a patear la limpieza para un mes más, no tengo idea. Entonces, si tú miras ahí la historia, hay disponibilidad, no, más que disponibilidad, hay cumplimientos de factor de planta o de PR más bajos que lo que uno proyectaba porque la planta estaba sucia. Si uno mira los últimos años, lo que más se repite son fallas menores en los tableros. Un automático motorizado que se activó pero que no volvió solo, eh, pequeñas fugas de corriente en algunos casos, pero en verdad, afortunadamente, la mayor parte de estas incidencias son equipos menores que hay que reemplazar y que normalmente nos toma 1 o 2 días en identificar, o sea, entre que identificamos y resolvemos el problema. Pero no tenemos grandes incidencias. Y también tenemos fallas de comunicación, sobre todo como esto es generación distribuida, hay algunas plantas que están un poquito más fuera de los radios urbanos, que nunca han tenido muy buena comunicación y que siempre estamos peleando ahí con que comunican y a veces se caen. Ese también es un tema bastante recurrente, incluso también en la ciudad, que son igual que los computadores o que los routers, después de ciertas horas de uso se pegan. Entonces ahí hemos inventado algunas soluciones con temporizadores que lo reinician cada cierto tiempo. Al final son soluciones bien sencillas, pero que nos han servido para evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, ese es un tema bien recurrente, un router que se pega y por lo tanto nos quedamos sin internet y tenemos plantas que si bien están operando perfecto, no comunican y por lo tanto al estar ciegos y no saber lo que está pasando, obviamente que no podemos operar de esa manera. Entonces ahí una solución que se le ocurrió a alguien del equipo y que hemos implementado bastante bien es temporizador que cada cierto tiempo apaga el router, lo vuelve a prender y con eso hemos bajado el problema considerablemente. Perfecto. Y una de las dudas que siempre me plantean los alumnos es, ¿qué pasa, por ejemplo, con la proyección de generación? Ustedes me imagino que tienen sus propias herramientas de diseño, ya sea explorador solar, sea otro, digamos, ustedes planifican, y fue un tema que conversamos en una reunión anterior con Horacio, ustedes planifican cuánta energía debería generarse. ¿Cómo andan esas estimaciones respecto de la realidad? Que creo que es un tema súper clave, sobre todo cuando los alumnos hoy día, Horacio, alumnos y alumnas, están haciendo harto diseño y claro, o sea, es como súper difícil el poder imaginarse, realmente estos cálculos que estoy haciendo, ¿van a ser tal y como, o se van a, esos resultados, digamos, van a poder verse en la realidad? Sí, la verdad es que, a ver, primero nosotros siempre hemos competido con otras ofertas que asumen o que ocupan otras bases de datos de rendimiento. Por lo tanto, si uno mira, y ahí es un tema que es complejo, porque uno mira 2 ofertas, mismo tamaño de planta, pero la oferta A tiene mayor ahorro que la B y es simplemente porque tomó un rendimiento mayor para Santiago, por ejemplo. Nosotros pecamos de conservadores en eso, nos gusta más mostrarle al cliente un número y cumplirlo y ojalá superarlo. Entonces, y sobre todo después de tener ya varios megas en operación y por varios años, lo que hacemos hoy día es que nosotros ocupamos una combinación de bases de radiación eh, y en general le pegamos cada vez mejor al presupuesto de generación por planta. En el mensual es súper difícil pegarle, además que han sido años raros. Por ejemplo, si la memoria no me falla, este junio fue en Santiago lluvia cero y muy poco nublado, por lo tanto tuvimos un cumplimiento, creo que nosotros medimos harto el cumplimiento del factor de planta. Tuvimos arriba un 107, un 108% en generación versus el histórico, y septiembre, las primeras 2 semanas íbamos muy mal, íbamos como en el 85% y hoy día ya estamos más cerca del 100%. Entonces, la primera cosa que nosotros nos preocupamos mucho es tener un dato lo más realista posible, entonces lo que hacemos es que ocupamos una combinación de 2 bases de radiación y la cruzamos por el número creciente de datos que tenemos reales de generación.
Y lo segundo que hemos aprendido, y que esta es más doloroso de asumir, es que es prácticamente imposible tener las plantas operando al 100%, en promedio. O sea, si tú decís, ya, Santiago, esta planta, el rendimiento es 1500 kWh por kilowatt peak al año, y por lo tanto la planta de 100 kilos va a generar 150.000 kWh al año, y así, y al final llegáis a la sumatoria de todas las plantas y decís, yo voy a generar tanto este año o tanto este mes. Si tú tienes una predicción conservadora, tienes una probabilidad alta de cumplirla, pero después cuando lo cruzas con la realidad, te das cuenta de que es difícil, y nosotros hemos estudiado bastante qué es lo que pasa con empresas que llevan más tiempo que nosotros fuera de Chile, y te das cuenta de que los cumplimientos a los que aspiran estas empresas están cerca del 90 al 95%. O sea, al final uno lo que hace es base conservadora para cada una de las plantas, y además asumís que de esa base conservadora tú vas a tener un cumplimiento de entre el 90 al 95%. Y con eso construir el presupuesto de ingreso, porque si es que uno lo construye con un cumplimiento del 100%, la probabilidad de que le pegues es cercana a cero. Y esa es una cosa que al final uno aprende con los años metido acá. Siempre falla algo, siempre pasa algo, le dijo Bielsa ¿cómo se llama? A Matías Fernández. Siempre pasa algo, Matías, Sí. siempre pasa algo. Entonces siempre hay una planta que falla, ¿cachai? Siempre está funcionando todo perfecto y se cae una planta y no sabes por qué, y va, y en verdad había que apagar y volver a vender la inversión. Entonces, al final del día la respuesta es que nosotros usamos bases de datos conservadoras, con predicciones conservadoras, y por mucho que uno le meta cabeza a la calle y a la operación, igual es súper difícil llegar al 100% de cumplimiento mensual. Hay Súper. mucha pega. Hay algunos alumnos que están levantando la mano. Los invito en todo caso, antes de darle la palabra a Diego, que puedan ir escribiendo sus preguntas. Así que no hay ningún problema a todos los alumnos y alumnas que están conectadas. Diego, te escuchamos. Horacio, buenas tardes. Hola, profesor Juan Pablo. Hola. Recién me incorporé a la clase, a esta entrevista, y me gustaría saber cuál es la causa principal que tienen ustedes como compañía de que se les caiga la planta. Ese es mi- Gracias, Diego. Gracias por la pregunta. Sí, un poco lo que dije antes, hay múltiples razones, la mayoría son incidencias menores que se resuelven o remoto o con una visita. Algo que no dije antes que es importante, nosotros en operaciones tenemos una obsesión con la inmediatez. Eso significa saber que hay una incidencia lo antes posible, o sea, o lo más cerca posible de que ocurrió la incidencia, y la segunda inmediatez es resolverla lo antes posible también. Y las principales fuentes de falla son, como decía antes, tableros eléctricos con algún motorizado que falló, que nos subió automáticamente cuando se cortó por la razón que sea, porque detectó alguna sobrecarga o lo que sea. Inversores que se cuelgan, y eso igual que un computador o con router, como decía antes, estaba funcionando perfecto y de repente por alguna extraña razón se quedó pegado. Y la falla de comunicación, que es la misma razón pero del router. Yo diría que esas son como las tres principales fuentes de fallas de una planta solar hoy día en nuestra operación. Súper. Horacio, si hablamos de las distribuidoras, de la SEC no vamos a hablar, pero de las distribuidoras, ¿son hoy día las distribuidoras una barrera para poder implementar proyectos de manera ágil? Estoy hablando desde la respuesta a la solicitud de información o conexión, o bien después con el protocolo conexión. ¿Crees tú que eso realmente hoy día es un problema? Y si es así, bueno, mis alumnos, son cosas que comentamos obviamente en clase, pero es importante que ellos tengan también tu opinión. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, porque las distribuidoras son distintas, obviamente las zonas de concesión son diferentes, los grupos económicos también son distintos que administran esta distribuidora, entonces probablemente hay algunas que tienen mejor gestión que otras. Y me gustaría que pudieras comentarnos un poquito más de eso. Sí. Me gustaría saber qué piensan ustedes después también. ¿Qué es lo que comentan en clase respecto al tema? Porque yo tengo sesgo, entonces es bueno saber cómo lo ven los que están ahí. Yo también, por lo mismo, por lo mismo quería tu opinión, porque también tengo los míos. A ver, yo tiendo a creer en las buenas intenciones de las personas y las organizaciones. Yo creo que aquí hay dos cosas que hace que no funcione muy bien.
y que cuando yo al principio dije que todavía hay oportunidades en términos de regulación para que esto tenga, para que el potencial que tiene esta industria se desarrolle más rápido. Lo primero es que yo entiendo que por falta de fiscalización de la SEC tiene bastante delegado el tema en la distribuidora. Y para ponerlo un poco caricaturizarlo, yo siempre digo que la distribuidora está a cargo del proceso de conexión de NetBilling. Es como si yo quiero poner un almacén y tengo que preguntarle al líder si es que me da permiso para hacerlo o no. Digo que es una caricatura porque obviamente que acá hay una diferencia y es que hay una red de distribución que uno al final igual ocupa y tiene algunos matices. Pero al final del día, en blanco y negro, cualquier empresa de generación distribuida detrás del medidor le está quitando venta de energía a la distribuidora. Y ahí podríamos tirar otro hilo que es súper largo y que quizás no vale la pena profundizar, pero la discusión de la nueva ley de distribución, donde la energía no debiera ser una fuente de remuneración para la distribuidora, aclararía bastante el tema, pero la verdad es que hoy día sí es un problema, o no sé si es un problema, pero sí somos muy chicos todavía en la industria, pero sí es una fuente quizás de preocupación para las distribuidoras. O sea, le hacemos algo de ruido en términos de, oye, yo antes a este cliente le vendía 100, ahora le estoy vendiendo 60 o 70. Y lo segundo es que el proceso de NetBilling requiere de hartos recursos de la distribuidora. Por lo tanto, y aquí me agarro a lo que dije recién, de que yo creo que la buena intención de las organizaciones, yo creo que ellos tratan de hacer su trabajo bien, pero es un tema que no les genera un beneficio a ellos como organización significativo. O sea, no sé, para ponerlo en blanco y negro, yo si tengo que tomar decisiones con los recursos escasos que tiene Solarity, los voy a enfocar donde lo que nos genera mayor valor, ¿cierto? Y eso es lo que uno trata de hacer en todos los ámbitos en los que actúa. Yo asumiría que una distribuidora hace lo mismo. Entonces, cuando la distribuidora tiene que asignarle recursos a un proceso de conexión donde interactúa bastante y tiene que hacer estudios de la red y después tiene que ir a terreno, en algunos casos cambiar el medidor, revisar el transformador, hacer la conexión, setear el medidor, es harta pega. Yo no sé si tiene el incentivo para hacerlo ágilmente. ¿Cachai? Entonces, llevado eso a la práctica, nosotros hoy día tenemos de todo, pero en algunos casos tenemos tiempos más largos de los que exige la norma. No se sigue el proceso por la plataforma, por lo tanto tampoco es tan fácil hacer un reclamo ante la SEC de que no se está cumpliéndolo con los plazos. Otros casos donde los estudios de conexión dicen que no podemos inyectar excedentes y de nuevo tratando de sacar el sesgo de que estamos metidos en la industria, yo asumiría que los primeros que debieran tener prioridad a usar la red de distribución son los clientes que están conectados a la red de distribución, y al final uno se encuentra con que hay lugares donde hay una lista gigante de PMGD no construidos que estuvieron ahí para reservar el espacio y que por esa razón nosotros no podemos inyectar excedentes de un cliente que lleva 20 años ocupando la red de distribución. Entonces, creo que todavía hay cosas que se pueden mejorar. Dicho eso, yo creo que la ley de NetBilling es una ley que ha servido bastante para el desarrollo de la industria. Yo siempre he encontrado una muy buena disposición y ganas de seguir mejorando tanto en el Ministerio de Energía como en la SEC. Pero de nuevo, yo creo que la tecnología y las soluciones en las distintas industrias siempre van a avanzar más rápido que la norma. Y al final uno tiene que ir ahí adaptándose al punto medio donde cumple la norma, pero también es capaz de mostrarle al regulador que hay cosas que al mejorarla permite, al final del día, y eso tiene que ver con el tipo de empresas que se construyen hoy día. Nosotros como Solarity tenemos un propósito más allá de lo financiero, y es que creemos profundamente que la generación distribuida genera un beneficio social. Entonces, desde esa ventana empujamos ¿cómo se llama?, al regulador para que incentive este tipo de soluciones, porque le generan beneficio al consumidor, generan beneficio en la red completa y por lo tanto generan un beneficio social al final del día. De todas maneras. Horacio, ustedes tienen un proyecto, no sé si el más emblemático probablemente que tienen, pero me imagino que sí, el que más ha salido en la prensa y probablemente es Home Center, ¿o no?
Sí, es que ¿Sí? lo interesante de Home Center es que es nuestro primer cliente. Entonces, y yo siempre se los digo a ellos cuando los veo, son un cliente que nos creyó cuando teníamos una presentación en una industria donde uno opera y por lo tanto tiene que tener, o sea, teníamos las ganas, la teoría, estudiamos muchísimo, pero Soymac nos creyó cuando no éramos una empresa con una operación y con mucho aprendizaje en el cuerpo. Entonces, claro, son como, porque siempre hablamos de ellos porque son nuestro primer cliente. Hoy día afortunadamente tenemos varios clientes más, todos muy buenos, pero sí, Soymac para Solarity tiene una relevancia especial. Oye, y Solarity, ustedes, bueno, me imagino que tienen o operan con algún fondo de inversión. ¿De dónde capitalizaron, por ejemplo, la primera planta? ¿Dónde sacaron las lucas justamente para construir las primeras plantas, digamos? O ustedes actualmente, claro, operan con algún fondo, tienen que reportar, obviamente, esos accionistas. ¿Cómo funciona el modelo de financiamiento de una empresa que vende energía a través de sistemas fotovoltaicos? Sí, dado que el costo o sea, que la inversión de las plantas está en manos de las empresas que operan en este modelo, es un gran tema el financiamiento. Nosotros al principio, para hacer como estas plantas piloto, por harto tiempo tuvimos 4 plantas de 100 kilos operando. Las hicimos con la teoría gringa, dice que uno le pide plata a la familia, a los amigos y los tontos. Eso dice Las tres F, ¿no? Las tres F. F. Y nosotros teníamos más que familia, amigos y un par de conocidos fools, porque son así, Sí, así es. que nos prestaron plata para construir esas plantas. Y después, afortunadamente, se interesó un fondo de energía grande de Chile que se llama SCL Energía Activa, y ellos son nuestros socios actualmente. Y, y hasta ahora hemos crecido muy basado se dice, en equity. O sea, hoy día somos una empresa con muy poca deuda y que ha crecido a través del financiamiento de este fondo de nuestros socios al final hoy día. Si uno mira lo que hacen en Estados Unidos, eh, estas empresas se apalancan muchísimo ¿cómo se llama? En deuda, tienen mucha deuda y crecen con una mezcla ¿cómo se llama? De capital, pero también de deuda. Y nosotros creemos que hoy día, con el tamaño que tenemos, estamos en condiciones ya de hacer eso y estamos en conversaciones con algunos bancos. Dale nomás. Sí. Oye, Horacio, ya que estamos para ir cerrando la conversación de hoy, me gustaría que pudieras darle algún consejo a todos los alumnos y alumnas que están hoy día conectados y a todos los que van a ver esto después, para poder vincularse de mejor manera en el mundo de las renovables, para poder tener, digamos, o aumentar la empleabilidad misma, para poder vincularse de mejor manera, para estar metido hoy día en el mercado solar y para ser mejores técnicos en energías renovables, obviamente. ¿Qué les podría decir? Yo creo que hay dos ámbitos bien importantes. Uno está como más enfocado en la construcción de proyectos, o sea, participar desde la ingeniería, construcción y puesta en marcha de una planta solar. Y después está la operación. Y como yo dije hace un rato, a mí hoy día me tiene motivadísimo en la operación. Y acá tengo pocos ejemplos, pero hoy día tengo una impresión más de guata de que los actuales estudiantes y futuros miembros del mercado laboral de esta industria están más enfocados en la construcción. Entonces, yo quizás como que el gran consejo que les daría es que no dejen de lado la operación, poniéndolo en blanco y negro al final del día. Esta industria va a ser operación sin construcción, porque ya está todo construido. Ojalá que eso sea en 10, 15 años más. Pero el rol y la importancia de la operación o sea, es más de largo plazo al final. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, no sé, yo siempre digo esto al equipo de Solarity, que se preocupen y que se obsesionen con hacer las cosas con cariño. Y yo como que encontré esa definición de cariño cuando uno hace las cosas bien, o el resultado de hacer las cosas con cariño es que uno se preocupa de hacer las cosas bien y no del desde, o sea, ser súper disciplinado y estar enfocado en
en sacar, al final, en dar lo mejor de uno. Yo creo que eso es súper importante. La disciplina y el foco son súper importantes para cualquier carrera. Y en estas que hay que tener cuidado porque al final los temas eléctricos son siempre, o sea, siempre tienen riesgo. Mayor aún, la disciplina para mí es fundamental en esta industria. Súper. Te quiero agradecer, Horacio, tu tiempo, tus ganas y obviamente toda la experiencia que les entregaste hoy día a todos los alumnos y alumnas que se conectaron. Muchas, muchas gracias y esperamos de alguna u otra forma, digamos, poder contribuir a Solarity con un par de alumnos al menos o de alumnos que no solamente vayan a hacer una práctica, sino que también puedan quedarse, ¿cierto? Trabajando. Así que eso, muchas gracias, Horacio. Un abrazo y nos vemos pronto, ojalá. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, Chao. nos vemos. Que esté muy bien. Bien, vamos a ir cerrando ya este conversatorio. Les quiero dejar invitados al calendario que vamos a tener durante el mes de octubre. El mes de octubre vamos a hablar principalmente de equipamiento. Vamos a ir haciendo sesiones más temáticas respecto de módulos fotovoltaicos, inversores, cosas que ustedes puedan también ir conociendo las marcas y vinculándose también con ese tipo de equipamiento. Así que desde ya me despido y espero verlos en la próxima sesión, en el próximo conversatorio. Un abrazo grande, cuídense mucho y los veo pronto. Chao, chao.